y compartir. No, no, no. Ah, ¿qué caray? Pues transferir. Empieza a transferir a sala. Mira, a ver, voy a pedir. ¿Sabes que se cambió? Más. Aquí, ya le puse. Grabar, mostrar salas. A ver, no, pero yo no tengo Ah, acceso. ya, transmisión en vivo. Ya, no lo veía. Facebook. Ujú. Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestra conferencia mensual del mes de abril. Y bueno, en este día tan especial que celebramos a las infancias, pues también tenemos el gusto de y el honor de tener a nuestra ponente, la doctora Patricia Rosas, Patti Rosas, quien nos va a impartir y nos va a compartir esta conferencia sobre pensamientos sobre la literacidad y el medio ambiente. Pues muchísimas gracias, doctora, por haber aceptado esta invitación. Estamos muy contentos, sabemos lo apretado que está la agenda, todas las actividades que desarrolla y pues que además nos dio ese espacio, nos cedió ese espacio. Entonces, muchas gracias, doctora. Sí, al contrario, pues primero agradecerte, querida doctora Nidia Carrillo, por la oportunidad de poder compartir con los colegas del CUCBA. Me da mucha alegría saludarles, decirles que les tengo mucho respeto, reconocimiento y agradecimiento por todo lo que aportan para el conocimiento. No solamente digamos, en su centro, ¿no? Sino que su impacto pues viene a beneficiarnos socialmente a muchos, ¿no? Entonces, quiero agradecerles mucho por ello. Y bueno, decirles que el día de hoy lo que yo preparé para platicar con ustedes está mucho más cargado hacia el área de la educación, la cultura y el pensamiento crítico y todo aquello que nos hace ser y actuar, participar en sociedad. Lo he denominado como pensamientos sobre literacidad y medio ambiente, porque lo voy a hacer de una manera muy inicial, intentando pues poner al servicio de ustedes esta noción nueva, relativamente nueva, que se ha venido construyendo desde el enfoque sociocultural de la literacidad. Exacto. Antes estábamos acostumbrados a escuchar alfabetización, ¿no? Y ahora hablamos más de literacidad. No, qué gusto. Y bueno, también antes la vamos a presentar. Yo Muy quiero bien. presentarles a todos que tuve el agrado de conocer a la doctora Patti pues, en una reunión en el que pues, resaltó su sonrisa, su confianza hacia todos los demás. Todas las personas se acercaban con ella y ella siempre con esa sonrisa. Y a partir de ahí, bueno, pues yo he visto cómo tiene esa apertura para colaborar, para participar y sobre todo, pues como bien lo acaba de decir, de sumar esfuerzos por el bien de nuestro medio ambiente que al final de cuentas repercute. Y ahora me voy a permitir cederle la voz a Gloria para que la presente ahora, su currículum. Bueno, Gracias. muy buenas tardes a todos. Pues nos da mucho gusto dar la bienvenida a la doctora Patricia Rosas Chávez. Es un honor para la comunidad de Cobiamjal contar con su presencia. Agradecemos profundamente su tiempo y disposición para compartir su conocimiento con nosotros. Y bueno, un poquito de la doctora Rosas es que ella es doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara y maestra en Políticas Públicas por la ITAM.
Actualmente se desempeña como profesora titular de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara, donde forma parte del cuerpo académico en innovación educativa y nuevas literacidades, además de ser integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con una amplia trayectoria en proyectos de innovación educativa, colaborando con organismos como la OCDE y la Secretaría de Educación Pública en temas relacionados con el aprendizaje, las competencias y las comunidades digitales. Asimismo, ha impulsado iniciativas de fomento a la lectura a través del programa Letras para Volar y ha liderado investigaciones y publicaciones de alcance internacional en el campo de la literacidad. Actualmente dirige el Centro Universitario de Chapala. Doctora, pues agradecerle por acompañarnos y es un verdadero honor tenerla con nosotros. Pues bienvenida. Bueno, también me permito mencionarles a todos los participantes que la doctora le gustaría hacer una dinámica diferente en la que ustedes, si así lo desean, pueden levantar la mano para hacer una pregunta, intervención y de esta manera tener como este diálogo eh, interactivo dentro de la presentación. Entonces, también en redes sociales pueden escribir sus preguntas y nosotros se las haremos llegar a la doctora Patti. Muchísimas gracias, doctora. Adelante. No, al contrario, pues muchísimas gracias, Gloria, también por la presentación. Y bueno, pues vamos empezando entonces a platicar un poco sobre esta noción que ya les decía. Bueno, la literacidad es un campo que está en construcción. Es decir, no, por eso hablamos de nociones, porque además el enfoque es sociocultural. Y bueno, vamos a ir platicando sobre la marcha. Em, pero bueno. A mí me gustaría empezar con algo que tal vez ustedes conocen muchísimo más que yo, de seguro, pero que nos sirve un poco para tener un punto de partida en común de cositas que podemos ir compartiendo, ¿no? Sabemos que México tiene esta enorme riqueza natural. También tenemos una riqueza cultural muy grande. Esto va de la mano indiscutiblemente con esta tierra maravillosa en donde hemos nacido y crecido. Pues es parte de de las 17 naciones que se llaman megadiversas porque poseen la mayor diversidad de animales y plantas, ¿no? Y dentro de ello, pues México ocupa el quinto lugar en plantas vasculares, el tercero en mamíferos, el onceavo en aves, el segundo en reptiles y el quinto en anfibios. De ese tamaño es la diversidad maravillosa con que contamos. Pero dentro de todo, de toda esa grandeza que nosotros tenemos, yo voy a provocarles con el tema de los recursos hídricos, porque si estuvieron enterados, este año Naciones Unidas inició el año con un reporte en el que se declara la bancarrota hídrica a nivel mundial. Y la bancarrota hídrica no es un problema de crisis, no es un ahondamiento del estrés hídrico, es simple y llanamente que nos agotamos, que nos estamos acabando los ahorros que teníamos de agua. Es decir, estamos tomando agua desde donde se genera y estamos con ello interrumpiendo el ciclo de generación del agua. Eso es sumamente grave. Pero bueno, nosotros en México, pues tenemos afortunadamente diversos recursos hídricos. Son 600, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 653 acuíferos y tenemos importantes cuerpos de agua superficial. Cerca del 70% del escurrimiento nacional se concentra en solo 7 grandes cuencas, muy famosas todas ellas, la Grijalba, Usumacinta, Papaloapan, Coatzacoalcos, Balsas, Pánuco, Santiago y Tonala. Esas son pero de estas apenas están abarcando el 22%
del territorio. ¿Qué significa esto? Que el resto del país, sobre todo el norte y el centro, tienen recursos limitados de agua, ¿no? Y eso les hace depender fuertemente de otras fuentes de abastecimiento como es el agua subterránea. Y ojo que ahí es el peligro que tenemos, ¿no? Del consumo. Miren, este mapa también es de la Secretaría de Medio Ambiente, en donde pone las cuencas hidrológicas con disponibilidad y en déficit. Desde luego, sin disponibilidad es lo que está en rojo, como pueden ver, en el norte y el centro. A pesar de que nosotros en Jalisco tenemos una situación muy privilegiada porque tenemos el lago de Chapala, que es el lago más grande que tiene México y el tercero en América Latina. Entonces, tenemos una fuente muy importante de agua que le dota de recurso hídrico a la zona metropolitana de Guadalajara, ni más ni menos que el 62% del agua que se consume en la zona metropolitana proviene de este cuerpo de agua maravilloso. Bueno, otra amenaza creciente, no solamente la disposición del agua, sino la contaminación. Y quizás esto sea lo más grave que tenemos derivado de las actividades eh, domésticas, industriales y de agricultura que hacemos y que sabemos que tienen muchas vertientes, ¿no? Si pensamos en la agricultura, no podemos dejar de imaginarnos que los fertilizantes, todos los agroquímicos, ¿no? Los pesticidas y demás, muchos de ellos dañinos que no deberían incluso permitirse, pues están siendo utilizados e inevitablemente se filtran y en escurrimientos van a dar al agua y la contaminan, ¿no? Si estamos hablando de los residuos sólidos o líquidos, tenemos un problema con con la disposición de las descargas. Muchas veces van directamente a las aguas, a veces, y lo seguimos teniendo, descargas domésticas directamente al lago de Chapala, por ejemplo, en fin, y no hablemos de la industria, ¿no? Sabemos el gravísimo problema que tiene la cuenca del río Santiago Lerma, esta cuenca maravillosa a la que estamos conectados con Chapala y que conecta 5 estados de la República. Pues bueno, ahí tenemos un problema gravísimo de contaminación industrial. Pero miren, en la tablita, esta que también está hecha con los datos en este caso de la Conagua, tenemos que el uso agrícola es el más preponderante. Entonces, esto nos lleva a una reflexión que el tipo de siembras que estamos haciendo, hasta dónde son sostenibles, ¿no? Y vemos casos en los que pues está creciendo intensivamente el cultivo, por ejemplo, de las berries que no, ustedes saben que consumen muchísima agua, ¿no? Para poderse dar el aguacate igualmente. Bueno, también el caso del agave, que se ha vuelto un furor, ¿no? El cultivo en fin. Pero esto nos debe llevar a reflexionar sobre los problemas que tenemos de bancarrota realmente, que no lo notamos justo porque tenemos el recurso enfrente y a la mano. O sea, ese es un tema que lo quiero retomar ahora que hablemos del asunto de la cultura y la literacidad en torno al medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, también saber que el problema del agua, a pesar de que es un derecho humano, no todo mundo tiene acceso al agua. Y a pesar de que tenemos agua, no significa que le llegue a todo mundo, ¿no? De acuerdo con el INEGI, el 23% de los hogares en México carecen de agua entubada. Estamos hablando de poco más de 8 millones de viviendas. O sea, todas esas personas, a lo mejor nosotros lo vemos muy lejano porque como universitarios no es nuestro caso, afortunadamente, pero pongámosle rostro a toda esa gente que no puede acceder a concretar ese derecho humano, ¿no?
En zonas rurales, desde luego que esto se agrava, porque ahí tenemos que el 43% eh, no cuentan con el servicio, perdón, solo el 43% son las que cuentan con el servicio frente al 86% de las zonas urbanas, ¿no? Entonces vemos una brecha y cómo los recursos naturales, a pesar de que están en el ámbito rural, no significa que sean accesibles para la gente del campo, ¿no? O sea, eso es algo, es una cuestión ética sobre la que tenemos que reflexionar, ¿no? Y bueno, este otro cuadro que elaboramos con datos de la CONAGUA, del IMTA y de la Comisión de Derechos Humanos, em, refleja cuáles son las ciudades mexicanas que tienen mayores riesgos eh, y que vemos aquí, eh, pues claramente, como Guadalajara, aunque no es muy alto su riesgo, sí es alto, porque tenemos una dependencia de fuentes externas, en este caso de la presa del Zapotillo, y la sobreexplotación de nuestros acuíferos es alta también. Entonces, pero esto, ojo, que estemos en esta situación es justo porque tenemos el lago de Chapala, ¿eh? Porque el caso de Monterrey, que tienen un estrés hídrico muy alto, pues es justo porque no tienen a la mano un cuerpo de agua de estas características, ¿no? Bueno, es decir, quiero cerrar esta primera sección em, mencionando que si bien están los recursos naturales que nos dan vida y el agua es vida, también tenemos problemas siempre eh, para poder acceder a ellos y para poder hacer un uso racional y un uso adecuado de estos, ¿no? Entonces ahora voy a pasar a hablar sobre la cultura y el medio ambiente. En esta sección, lo que busco es vincularnos como humanos, nuestra actividad humana en relación con el medio ambiente, ¿no? Y para empezar, quiero traer a colación este poema de Ayocuán Coetzpalatzin, que nos refleja la cosmovisión de nuestras raíces ancestrales cómo en nuestras culturas prehispánicas la naturaleza tenía un lugar muy importante a nivel de deidad, a nivel de hacerles poemas, de escribir sobre, hacer monumentos, de tener siempre presente, hacer rituales para agradecer esta. Entonces vemos que ahí hay una conexión muy profunda de los sentimientos del ser humano con la naturaleza. Es decir, que para tomar las palabras de Ortega y Gasset en su tratado sobre el amor, dice, amar algo es no querer que el objeto amado en lo posible deje de existir. O sea, no queremos que deje de existir, no concebir un mundo en el que ese objeto no esté presente. Ese es el amor. Entonces, me gusta esa definición del amor porque no se aplica únicamente al amor romántico entre las personas, entre los seres humanos, sino que lo traemos a colación en nuestra relación con los recursos naturales que nos dan vida, ¿no? Y yo ahí lo pienso así, ¿no? No quisiera yo imaginar un mundo en donde Chapala no exista más, ¿no? Y es ese vínculo amoroso que he venido desarrollando. Sí, adelante, por favor. Muchas gracias, doctora. Sí, antes de avanzar, me quedé pensando con el capítulo anterior sobre cómo debemos gestionar la economía del agua. Como bien lo dices, hay una necesidad, humana que debería de ser equitativa, pero el agua del subsuelo, que es la que no se ve, pero es la que se está contaminando, como bien decía, por pesticidas. También se está alimentando con muchos de los fertilizantes que también promueve el crecimiento de vegetales y otros organismos, porque se está nutriendo de más, pero también el desahogo de estas fuentes de agua
me decían que en la Ribera de Chapala también pues, los sembradíos de berries, pues también están haciendo más poroso el suelo, hay hundimientos, hay inestabilidad. Entonces, el equilibrio se pierde en muchos sentidos y bien, vienen empresas a ordeñar, pero ¿cómo podemos cuidar, cómo nos deberíamos de proteger esa economía que es nuestro patrimonio? Y como bien dice, mientras a nosotros que vivimos en la ciudad, no nos quejamos un poco por cuando nos afecta, pero realmente, como bien lo mencionó, como bien se vio en las gráficas, pues es un problema que ya está y que ya nos deberíamos de preocupar como si fuéramos los que no tenemos agua. Entonces, ¿cómo debemos promover eh, pues esa conciencia Ujú. para cuidarla y Sí. mencionar? Ah, sí, pues muy importante esta pregunta, querida doctora Nidia. Fíjate, es tan grave el asunto. Ahí en la ribera de Chapala hemos pasado, imagínate, en 10 años pasamos de 200 hectáreas a 2000 hectáreas de cultivo de berries. O sea, de ese tamaño es el impacto del que estamos hablando, ¿no? Eh, ya no digo, o sea, el propio suelo de la región, que es arcilloso, una arcilla expansiva que le llaman, que se mueve mucho, tiene ya unas características de por sí, ¿no? Que se deberían estar considerando para el tipo de cultivos que se llevan a cabo. Em, Necesitamos pensar, como bien dices, como si ya no tuviéramos el recurso, como si ya estuviéramos igual o peor que Monterrey. Y en eso consiste llamar o definir al agua como un recurso o un asunto de seguridad nacional. ¿Ok? Es un asunto de seguridad nacional, porque de ahí depende la vida y el sustento de los mexicanos. Y hay muchas cosas que tenemos que hacer. Desde luego que en términos de políticas públicas, en términos de regulaciones, algo ha fallado, porque hay regulaciones. Sin embargo, muchas de estas no se están cumpliendo. Y hay muchas formas de violar la ley, ¿no? Por ejemplo, sabemos que hay enormes concesiones a las refresqueras, pero pues que ni siquiera están todos los pozos documentados realmente a nombres de las refresqueras. Entonces, el insumo principal que reciben ellas para su producto eh, pues prácticamente es gratis, ¿no? Y estamos intercambiando oro, digámoslo así, por cobre o por otra cosa, ¿no? Porque no, porque un refresco, pues si bien es rico, pues no te está aportando los nutrientes que te da el agua en sí misma, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos pensar desde un enfoque, a mí me gusta llamarlo un enfoque amoroso, ¿no? Necesitamos recuperar esa conexión como seres planetarios. No digo como seres humanos. Es una cosa que necesitamos vernos de otra manera, porque mientras sigamos con el enfoque antropocéntrico en el que nosotros como humanos hacemos, deshacemos, ahí tienen a Chernobyl, ¿no? O sea, cómo ya se reactivó la vida, cómo ya aparecieron especies de animales que se creían desaparecidas, y todo lo que floreció en tan poco tiempo que no estuvimos los humanos. O sea, realmente nosotros mismos estamos acabando con nosotros mismos y no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué hacer? Pues pienso que tenemos que trabajar con un enfoque profundamente amoroso desde la literacidad para entendernos en esta interconexión con otros seres del planeta y también desde luego, como humanos que dependemos encarecidamente de los recursos que nos da el planeta, ¿no? Necesitamos las plantas, necesitamos de otros animales también para sobrevivir. Entonces, bueno, yo creo que ahorita voy a ahondar entonces un poco más en qué es esto de literacidad y cómo lo estamos entendiendo y por qué me refiero a que esta es una vía sobre la que debemos trabajar con urgencia de la mano de todo lo demás. O sea,
es un asunto complejo que lo tenemos que abordar desde múltiples campos de conocimiento y con muchos métodos diversos para poder llevarlo. Pero que lo fundamental, me parece, está en nuestra cosmovisión. ¿Qué ha cambiado en nuestra cosmovisión respecto de estos ancestros nuestros? Y por qué vemos ahora con desprecio a tan despreciamos lo que tenemos porque lo vemos a la mano, que ni siquiera sabemos cómo se llaman los árboles. Ya ni siquiera sabemos qué plantas nos hacen bien para qué cosas, ¿no? Y vienen extranjeros a documentarse muy bien de nuestras plantas, de toda nuestra herbolaria, para luego vendérnoslas en cápsulas. O vienen a llevarse nuestra semilla para luego vendérnosla, alterarla genéticamente y luego vendérnosla y hacernos dependientes, nosotros que somos los hijos del maíz, reconocidos así por estas culturas ancestrales. Entonces, bueno, voy a recuperar un poquito de eso y aquí el asunto de que este poema me gusta porque fíjense cómo está reconociendo que somos breves, que estamos de paso y esa pregunta existencial que ellos mismos se hacían, ¿no? ¿Qué pasa allá, en el más allá, ¿no? Este, pero una cosa muy importante, dice, nadie hará terminar aquí las flores y los cantos. Ellos perduran en la casa del dador de la vida. Y aquí tenemos que las plantas son resilientes, son lo más resiliente que hemos visto, ¿no? Y aquí siguen. Entonces, bueno, esto es una provocación para que todos vayamos pensando en este momento cómo hemos visto nuestra relación con la naturaleza. Hemos hablado amorosamente en este sentido que decía yo de la definición de Ortega y Gasset, de no querer, no concebir un mundo en el que no exista eso que amamos, ajá, que son estos recursos naturales. ¿Qué hemos pensado al respecto, no? Bueno, y voy en este sentido cultural, quiero recuperar la cultura birrárica, porque ellos también, pues son ancestrales, pero están todavía presentes, son sobrevivientes, han sido resilientes. Y una cosa muy interesante que tienen ellos es que tan resilientes son que son una comunidad que conserva los tres nombres que han recibido sus localidades. O sea, tienen los nombres originarios de cada lugar, los que pusieron los españoles y los actuales. Es impresionante cómo ellos han luchado por su tierra, ¿no? Y esta el sierra que le dicen huichola, a mí no me gusta decirle huichola, porque ellos lo han dicho que huichol es el que huye. Dicen, pues nosotros no huimos, aquí estamos, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí como es una cita, ellos dicen que se considera de gran riqueza porque es una de las de mayor diversidad biótica y étnica de la Sierra Madre Occidental y una de las menos exploradas en la República Mexicana. Es súper interesante su cosmovisión. Ellos tienen cuatro sitios sagrados y uno de ellos es justamente el lago de Chapala. Ahí tienen, también van y hacen sus rituales de agradecimiento y platicando con ellos me decían que ellos piden por todos porque el lago siga cubriendo energéticamente a toda las personas que estamos recibiendo ese beneficio. Bueno, ahí hay tres tipos de áreas protegidas prioritarias, que son el área de la cuenca alimentadora del Distrito Nacional de Riego 43. Hay otras dos de importancia para la conservación de aves, la C55 y la NE 37, y una terrestre prioritaria en el sur. Entonces, imagínense, si está toda esa riqueza que encima de todo no se ha terminado de explorar, ¿por qué sigue existiendo? ¿Verdad? O sea, porque ellos han sido muy reacios a que entremos, o sea, que entre la cultura occidentalizada a su territorio. Recordarán que en el gobierno de Aristóteles
iban a meter una carretera y ellos impidieron que entrara la carretera. Se pusieron enfrente de las máquinas con machetes en mano y dijeron, aquí no entran. Y no entró la carretera, ¿no? O sea, es decir, han hecho una labor de protección de ese entorno, ¿no? Entonces, aquí hago una pausa para decir, bueno, que la manera como interactuamos con el medio ambiente, pensando ya pues en términos culturales, tiene mucho que ver, número uno, con el patrimonio natural que poseemos. ¿Qué tan cerca lo tenemos? ¿Cuánto de este patrimonio hemos gozado? Y porque eso nos influye, indudablemente, ¿no? Si crecimos en este tipo de ciudades completamente cosmopolitas, en donde pues difícilmente hay árboles, ¿no? O sea, se ven, pero muy controlada la vegetación, ¿no? Como pues estética nada más, ¿no? Eh, Pensemos cómo esas personas ven al medio ambiente, ¿no? No se pueden arrobar cuando ven la inmensidad de un bosque, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene que ver con ese patrimonio natural, con nuestra historia, con nuestra forma de interactuar socialmente, cómo nos vemos entre nosotros como humanos y cómo vemos a los demás seres vivos, cómo interactuamos, ¿no? Desde luego nuestras creencias, porque si en nuestras ideas em, que pensamos que esto no es importante, entonces obviamente ese es el trato que le vamos a dar. Y eso se va a reflejar en nuestro lenguaje y en nuestro sentido de identidad también, en una palabra, en la cosmovisión. Entonces, reflexionemos cuál es nuestra cosmovisión, ¿no? Frente a estos desafíos ambientales que tenemos hoy día, ¿no? Y bueno, aquí, siguiendo con los Virraritari, la cosmovisión tradicional gira en torno a una religión panteísta y politeísta, en donde cada uno de los elementos de la naturaleza se considera sagrado. Ellos también practican una economía sustentable. Han trabajado la tierra por 900 años y han transmitido ese conocimiento sobre las plantas y el medio ambiente de generación en generación. Y ojo, no dependen en gran medida de insumos de energía externa, ¿no? Y luego ellos también tienen grandes saberes sobre el uso de las plantas vasculares, porque el 29% de estas tienen un valor medicinal para ellos. El 14% son alimenticias, 10% sirven para ceremonias religiosas y los demás para leña, forraje, construcciones, herramientas, etcétera. Por eso cuidan y protegen sus recursos, ¿no? Entonces, vean ahí cómo es eso. Y cierro esta partecita con este poema de Tecayehuatzin. Amigos, favor de oír este sueño de palabras. En tiempo de primavera nos da vida el áureo brote de la mazorca, nos da refrigerio la roja mazorca tierna, pero es un collar rico el que sepamos que nos es fiel el corazón de nuestros amigos. Entonces vean ustedes cómo está tan interrelacionado este asunto del maíz que nos da vida también con la amistad. Y esos son de los valores profundos que tenemos. O sea, el arte colorido, el sentido profundo de la amistad y el amor y respeto por la naturaleza son una herencia de nuestras culturas ancestrales. Bueno, ahora quiero pasar con la literacidad, esa palabrita que se ha prestado a polémica acá con nosotros, porque pues como hablamos español y esto viene de literacy o literacy en inglés, pues dicen, es un anglicismo, No se traduce literacidad, se debe traducir alfabetización, pero no, el uso de literacidad es intencional para distinguir el enfoque sociocultural del enfoque cognitivo o psicolingüístico, ¿no? Entonces, voy a traer a colación lo que tradicionalmente vemos con la cultura letrada, porque es parte de la literacidad, ¿no? Entonces, implican leer y escribir nuestros procesos de codificación y descodificación. O sea, tenemos unas letras, esas que ustedes están viendo en su pantalla, que pueden leer gracias a que aprendieron en la primaria a codificar y descodificar.
Luego están involucrados los procesos cognitivos de orden superior que nos ayudan a comprender esos códigos, qué están comunicando esos códigos, pero una cosa más importante aún es que implican una serie de tareas sociales y de prácticas culturales que están enraizadas históricamente en una comunidad particular específica de hablantes. Es decir, que están situadas históricamente. Y cuando decimos que están situadas históricamente, esas prácticas, nos referimos a que son diferentes en cada lugar. Ujú. Y que el lenguaje, como decía Wittgenstein, el lenguaje, mi pensamiento es mi mundo, ¿no? El lenguaje define mi mundo, mis alcances. ¿Por qué? Porque el lenguaje no es otra cosa que un reflejo del pensamiento, de qué es lo que pensamos, que por cierto está muy interrelacionado con nuestro medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, los inúes tienen, creo que son 18 palabras para definir a la nieve. ¿Por qué? Pues porque ellos viven en la nieve. Entonces, nosotros, ¿cuáles palabras tenemos para la nieve? Tenemos nieve y también sabemos que ya de encima de todo la usamos también para el helado que se come, ¿no? Entonces, es por eso decimos que están situadas las literacidades. Entonces, si lo pensamos de esa manera, podemos comprender cómo ha evolucionado esa noción de literacidad, ¿no? Primero, la alfabetización como un dominio del sistema gráfico, o sea, ese codificar y decodificar, que es leer las líneas. La alfabetización funcional, que después se convirtió en la siguiente meta de las Naciones Unidas, luego de que todo el mundo tiene que aprender a leer y escribir, luego era, pues hay que, pues que entiendan lo que leen, ¿no? Y eso es leer entre líneas, el ejercicio de comprensión de la lectura, y luego la literacidad como uso social del texto. ¿Para qué usamos estos textos? ¿Cuál es el propósito discursivo de cada texto? ¿De qué queremos persuadir cuando hacemos uso de la palabra? Em, ¿qué, eh, eh, qué hay detrás de mi propio discurso ahora que estoy hablando? ¿No? Entonces, eso significa leer tras las líneas. Cuando estamos teniendo una escucha activa, cuestionante de los mensajes que estamos recibiendo, eso es la literacidad social. Estamos en un enfoque distinto entonces de la alfabetización. Y por lo tanto, aquí les traje nada más unas poquitas citas que me gustan mucho de unos autores que trabajan la literacidad desde el enfoque sociocultural. Ellos son Barton y Hamilton. Y entonces ellos dicen, fíjense, esta primera, la literacidad es principalmente algo que la gente hace. Fíjense cómo está de amplio. O sea, ya no se enfoca únicamente en la lectura y la escritura, ¿eh? Sino que es algo que la gente hace. Es una actividad localizada en el espacio entre el pensamiento y el texto. La literacidad no solo reside en la mente de las personas como un conjunto de habilidades a aprender, y no solo reside en el papel, capturada como un texto a ser analizado. Como toda actividad humana, es esencialmente social y se localiza en la interacción entre la gente. Esto es muy bonito porque quiere decir que no hay literacidad si no hay interacción social, lo cual es totalmente cierto. Y esto es la base de la civilización. Y ahorita voy a profundizar en esto. Por lo tanto, dicen ellos, las literacidades se presentan en diferentes dominios de la vida y están históricamente situadas. Es decir, que es literacidad, por ejemplo, cuando una abuela enseña la receta tradicional del mole, cuando enseña el bordado, o sea, son prácticas de literacidad, ¿no? Y cambian y se adquieren nuevas literacidades a través de procesos, ojo, de aprendizaje informal y del sentido común también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el mariachi
muchas veces aprenden de esa manera informal. O sea, el mariachi, que es una música tan tradicional nuestra que se da de una manera, se aprende de una manera muy informal y que sin embargo es patrimonio de la humanidad, ¿no? O sea, es tan importante el mariachi, puedes tocar muchísimos géneros, cumbia, polcas, clásico, lo que quieras, ¿no? Y esa es la riqueza que tiene esto, pero esa es una forma de literacidad, ¿no? Y luego dice que las prácticas son procesos sociales que conectan a las personas e incluyen cogniciones compartidas, ahí voy Lulu, representadas en ideologías e identidades sociales. Son estas prácticas moldeadas por reglas sociales que regulan el uso y la distribución de textos, prescribiendo quién puede producir y tener acceso a ellos. Ojo, aquí están imbricadas las relaciones de poder, ajá, y la visión de quienes tienen el poder. Los que tienen el poder, por ejemplo, los Medici en Italia, que les importó tanto la cultura y las artes, y por eso hay todavía un legado cultural muy importante que dejaron ellos, pues no son los mismos líderes que hemos tenido en México después de la conquista. ¿Cierto? Entonces, y aquí hay un componente muy valioso a tener en cuenta con la literacidad, porque ejerce el pensamiento crítico, nos conmina a cuestionar. Sí, Lourdes, adelante, abre tu micrófono. ¿Sí me escucha? Sí, muchas gracias. Buenas tardes. A ver, si voy entendiendo el concepto de literacidad, se me ocurrió, por ejemplo, en la panadería, el hacer pan de una forma, ahorita que mencionaba las abuelas, ¿no? Sin tantos productos químicos y sería eso literacidad comparado con, por ejemplo, el pan que elabora Bimbo, algo Sí, así. sí, sí, definitivamente, porque lo que estás teniendo ahí es fíjate cómo está una mezcla de una creencia que, sí, que está arraigada en esa comunidad. ¿Por qué la abuela le enseña? Porque quiere que lo siga, que siga, ¿no? Que la cadena siga reproduciendo ese conocimiento, ¿ok? Y por eso se empeña, ¿no? En que siga. No, y no le vayas a poner esto porque entonces aquí ya no funcionó. Y lo vas a hacer de tal manera porque no sé qué, ¿no? Y ahí queda, ¿ok? Lo que tenemos con la Bimbo, pues es una receta que incluso está patentada y que no va a cambiar, que siempre va a ser la misma porque tiene los ingredientes puntualmente definidos y lo va a hacer de esa manera industrial. Mm, la pregunta aquí es si socialmente, pienso en las comunidades de Guerrero de la Costa Grande que he conocido. Pienso en ellas que hacen un pan agrio y que se han empeñado en que subsista y que hacen unas empanadas de coco también muy ricas con ese pan agrio que subsisten hoy día. Pienso en estas comunidades. A ellas les interesaría, a pesar de que conocen el pan Bimbo y llega el pan Bimbo hasta allá, ¿les interesaría preservar el pan Bimbo? No. Ellas no quieren preservar el pan Bimbo, ellas quieren preservar sus cajitas de Olinalá, su manera de labrar la madera, ellas quieren preservar eso que es su cultura, su identidad. Esto es muy importante en la literacidad porque compartes ideas, ¿para qué? Para trascender, para dejar tu impronta, para ser parte de un legado cultural. Y generacionalmente siempre estamos buscando dejar una huella, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a dejar como generación, ¿no? Ese es el punto. ¿Sí? ¿Te hace sentido? En mucho sentido, bastante sentido, sí. Y no nada más en eso, sino, o sea, porque ¿para qué estamos aquí? Nada más para habitar, sino para trascender, dejar algo. Pero sí, Ujú. muchas gracias. Sí, muy bien. Bueno, entonces, para ir resumiendo y aterrizando un poquito, eh,
a mí me gusta decir que la literacidad es esa relación entre pensamiento, lenguaje, texto y modo en que entregamos el texto para desarrollar nuestra capacidad de simbolizar. ¿Y por qué queremos desarrollar esa capacidad de simbolizar? Porque es una forma de apropiarnos de nuestra herencia cultural y eso nos lleva a participar activamente en sociedad para trascender mediante nuestras improntas, ¿no? Y me gusta mucho este mural que hicieron las alumnas de la maestría en literacidad, de la primera generación. Si observan el dibujo, ellas escribieron literacidad. ¿Qué componentes ven? Pues ven un árbol, ven los símbolos de comunicación, ven un embudo, ven unas moléculas, unas personas leyendo, ven una máscara azteca probablemente, o maya, no sé, comunicando, símbolos de pintura, de medición, el teatro, ven aquí una mascotita, ven una escuela, ven un teléfono celular. Entonces, ¿qué quisieron comunicarnos estas chicas cuando pusieron ese mensaje de literacidad? Pues que la literacidad está en todos estos dominios de nuestra vida, de nuestra interacción y por lo tanto es cultura. Es fundamental verlo como una cosa de cultura. Entonces, les dejo aquí un acordeón que he usado con mis estudiantes para hablar de literacia cultural, ¿no? Entonces decimos, bueno, por un lado está este pensamiento. Siempre hemos tenido pensamiento como humanidad y hemos buscado inventar lenguajes diversos porque, ¿qué es el pensamiento si no ideas? ¿No? Entonces queremos comunicar esas ideas, por lo tanto inventamos un lenguaje diverso que son conjuntos de signos y gracias a esos lenguajes múltiples que hemos inventado, pues hemos desarrollado la ciencia y la tecnología. O sea, piensen pues el idioma español que estamos usando ahorita para comunicarnos, pero piensen en el lenguaje de la programación, cuyo texto son ceros y unos, el lenguaje de la música, que son corcheas, clave de sol, de fa, etcétera. O sea, tantos lenguajes, el lenguaje visual, las pinturas, las esculturas, el lenguaje corporal, que también comunica los bailes, la capoeira, que la usaban para comunicarse cuando se iban a escapar, o sea, en fin, los bordados, etcétera. Todo tiene el propósito entonces de comunicar. Siempre queremos comunicar. ¿Y por qué queremos comunicar? Porque buscamos persuadir a otros de hacer algo. Aunque no parezca, aunque sea implícito, siempre queremos lograr una comunicación. Sí, querida Nidia, tu micro, ábrelo. Muchas gracias. Sí, me voy a permitir, creo que es el momento para leer una de las preguntas que está aquí en el chat. Y bueno, a mí también me dejó pensando mucho, me voy a anticipar a la pregunta, porque pensé en el concepto de vida. Nosotros como biólogos estudiamos la vida, pero ¿cuál es el significado? O sea, tal vez es como muy técnico, muy teórico, pero luego, si, como bien lo mencionaba usted, nos vamos a la cosmovisión. O sea, claro que la interpretación es otro. Y ahorita el pensamiento que es con el que inicia esta diapositiva, todas las formas de comunicar, pero también el pensamiento parte de nuestro contexto, nuestra historia, todo lo que está detrás de nuestra cultura. Y bueno, conectado con esto, Oscar Báez pregunta. ¿Qué opina usted sobre los medios modernos de conocimiento, donde la lectura es una herramienta que los jóvenes realizan cada vez menos y de menor calidad, debido a la influencia de las redes sociales, donde exponen formas de vida que superan nuestros límites planetarios? Mm, Súper pregunta. Oscar, es Oscar, ¿verdad? Quien Sí, hizo la Oscar pregunta. Báez. Sí, Oscar. Sí, me está marcando mi querida rectora general. Voy a escribir. Denme un segundito nada más para comunicarle que estoy en este diálogo y que me reporto a la brevedad.
Entonces, sí, fíjate que em, vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es esa cosmovisión eh, que tenemos los humanos? El hecho de que hayamos transitado con la tecnología de las redes sociales a podernos comunicar con todo el planeta es una gran oportunidad, pero al mismo tiempo sí conlleva, digamos, poner en comunicación muy diversas cosmovisiones, entre otras las del odio, ¿no? O sea, ahorita, si nos damos cuenta, hay mucho odio difundido en las redes sociales, hay mucha polarización de todo tipo, o sea, política, y el problema de las redes es que bajo el anonimato se esconden para decir cualquier cantidad de barbaridades, ¿no? Seguramente no las dirían si realmente estuvieran, se supiera quién las está diciendo, habría un poco de contención, ¿no? Pero sí es muy grave esto que se está presentando. Em, Estas formas de comunicación atentan directamente también contra estas cosmovisiones nuestras ancestrales que son de integración comunal. Porque, por ejemplo, si tú tienes 5,000 amigos en Facebook, pregúntate a cuántos eres capaz de prestarle 500 pesos. Y te vas a dar cuenta que no todos son tus amigos realmente, ¿no? Pero en cambio, si tú estás conviviendo en una comunidad donde sí te conoces, donde sí platicas cara a cara, donde sabes lo que le está pasando a la persona, qué dificultades y demás, pues sí haces un sacrificio por esa persona, ¿no? Eso es muy diferente de la situación que estamos viviendo en las redes sociales y yo no es que me oponga a la tecnología, ojo, a lo que me opongo es a que no tengamos claridad de propósito discursivo y que entremos a las redes sociales ingenuamente, así, ¿no? Y empezar a interactuar sin tener claro quiénes son nuestros interlocutores, qué quieren de nosotros, qué pretenden. Todas estas aplicaciones que te regalan que para que entres y no sé qué, y que te están robando información y demás, bueno, tienen un interés a final de cuentas, ¿no? Entonces, hay esa cosmovisión de la ambición desmedida que le sigue dando bases al capitalismo, es lo que está acabando con el planeta, es lo que está acabando porque es una forma absolutamente depredadora de acabar con los recursos naturales que tenemos sin importar, ¿no? O sea, ahí tienen la fast fashion, o sea, la cantidad de ropa que se produce que no dura ni 30 puestas y que pues ya Estados Unidos paga basureros en el desierto, en un desierto en Chile para ir a botar toda esa ropa que está ahí, ¿sabes? O sea, es un sinsentido, ¿no? Y me parece que tenemos que retomar la comunicación local. Esa es la más importante que podemos tener, porque no podemos hacer verdadero tejido social para actuar si no nos conocemos, ¿no? Entre nosotros. Y eso también es parte del espacio urbano, cómo está dispuesto el espacio urbano. Si el espacio urbano propicia hacinamiento, inseguridad, segregación, etcétera, eso es lo que vamos a reproducir socialmente. Entonces también tenemos que reflexionar desde la literacidad en quién dispone que el espacio se diseñe de tal o cual manera, tanto el espacio digital como el espacio real, ¿ok? Entonces, porque las comunicaciones se dan de esa manera y en esos contextos, ¿no? Bueno, voy a cerrar esta partecita, ya nada más diciendo pues que queremos comunicar para algo, pero porque esa es nuestra manera de ser y estar en sociedad y es lo que nos ha llevado a ser civilización. ¿Qué querían comunicar los mayas cuando hicieron esa magnífica pirámide de Chichen Itzá, que cuando es el equinoccio de primavera permite que se iluminen esos escalones, haciendo ver que Quetzalcóatl desciende a convivir
con la humanidad. O sea, es esa comunicación del ser humano, más allá, ¿no? Con con una visión, pues que ellos estudiaban mucho, ¿no? Porque ellos observaron muchísimo a los astros y su movimiento, los planetas, sus calendarios fueron más precisos que el calendario que ahorita tenemos, que tenemos que meter un bisiesto, un año bisiesto porque nos sobró una fraccioncita que a ellos no les sobraba, inventaron el cero. En fin, mucho de qué estar orgullosos de nuestras culturas ancestrales. Bueno, miren, yo voy a parar aquí y quizás solo les voy a enseñar esta noción de ecoliteracidad que autor señala, que es la habilidad para comprender la interconexión de los sistemas naturales que hacen posible la vida en la Tierra. Fíjense qué profundidad. O sea, estamos hablando de toda esta conexión de pensamiento, ideas y demás, pero pues que aquí lo que queremos ver es esa interconexión, o sea, voltear a ver a la naturaleza para, para entenderlos también como pares, ¿no? Las plantas tienen inteligencia cognitiva, ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? O sea, y ya no digo otros animales, ¿no? Pero bueno. Entonces, esta es una noción que está propuesta ahí y la doctora Gayol, que ha venido promoviendo mucho la noción de coliteracidad multimodal, ella dice es usar múltiples modos de expresión y comunicación para persuadir a los grupos sociales inmediatos, fíjate cómo no se va tan lejos, sea los que tengas alrededor, con ellos trabaja, ¿no? Para transitar del individualismo consumista propio de la depredación planetaria y la satisfacción inmediata del deseo, ¿no? Es una economía del desperdicio, hacia la economía de la conservación, la regeneración de la vida y la justicia económica. Entonces, la economía de la conservación es concebida como un sistema interconectado, agua, tierra, aire y vida. Estas son palabras de ella. Entonces, bueno, yo voy a dejar hasta aquí esta parte porque ya estamos sobre el tiempo. Este, y pues atenta a sus reacciones, sus comentarios, preguntas, lo que quieran. Sí, de hecho, sí nos quedamos, bueno, yo en lo particular, con ganas de escuchar más, de ver más, porque sí es mucho, hay mucho para reflexionar, hay mucho para repensar pues, los conceptos, la concepción que tenemos, pues otra vez me voy a la palabra vida y como bien lo mencionaba ahorita al final, la interacción inmediata, el cómo nos comunicamos y el cómo le damos sentido a esta economía que se vive cada día. Entonces no tenemos que hacer como un esfuerzo extra más allá que observarnos y bueno, ese sería el esfuerzo de sí aplicarnos. Y también voy a leer el comentario de Esther García Jauregui que nos dice, es maravillosa la zona wixárika, uno de los paisajes increíbles y ojalá siempre respetemos su naturaleza, sus usos y costumbres. Son nuestros orígenes como comunidades indígenas y debemos expresar respeto. Felicidades, doctora, por su exposición, de mucho interés y qué grato escucharla. Muchas gracias. Tienes toda la razón, ¿eh? Con esta cultura. Sí. Mm, Entonces, no sé si hay algún otro comentario, alguien más, que quiera abrir su micrófono y participar. ujú, Pero pues muchas gracias porque yo había escuchado el concepto, de hecho la palabra literacidad, desde que lo escuché, cuando lo explicó ahí en el consejo, se ujú. me quedó grabado porque no conocía la profundidad del concepto, sino creí que solamente era ponerle como esa historia a las imágenes, a la naturaleza, pero pues ya vi que sí es muy profundo y que eso, tenemos que tener esta conciencia de cómo lo queremos vivir y como biólogos tenemos una gran responsabilidad para compartir, para hacer y eso, sí lo podemos hacer. Nuestro granito de arena es pues hacer promoción precisamente de estas charlas. Esta misma charla que va a estar en YouTube, bueno, pues la vamos a difundir porque
A partir de ahí, hay muchas acciones que se deben hacer y esas acciones es comunicarnos con la sociedad. A veces creemos que tenemos el máximo conocimiento, pero también es importante escuchar, tener esa retroalimentación de la comunidad y saber que somos uno, como bien lo decía. Sí, es que la gente tiene conocimiento diverso, ¿no? Y entonces eh, hay gente, yo me he encontrado gente ahora acá que platico con mucha gente de la Ribera, de Chapala, que tiene unos conocimientos impresionantes sobre la agricultura. Ajá, ajá. Dices, wow, ¿cómo puede ser que una mujer pequeñita de estatura hubiera sacado 7 toneladas de maíz con puro producto orgánico y que y que te Sí, platique porque ahora hice esto, ahora cambié, no sé, o sea, eso es muy interesante. Quiero dar una nota nada más, si me permiten, claro, adelante. sobre la lectura, em, porque efectivamente la lectura se está convirtiendo en una herramienta cada vez menos usada. Porque están los videos, ¿no? Y está esta velocidad con la que se muestran los estímulos, ¿no? Y no olvidar que la lectura es una tecnología también, o sea, finalmente es algo que aprendimos a, a- a lo largo de millones de años, ¿no? Fuimos desarrollando primero un lenguaje oral y después llegamos al lenguaje escrito y ahí fue donde se hizo necesaria la lectura. Sigue siendo muy necesaria la lectura, es el insumo fundamental de la educación y tenemos un problema muy serio porque la lectura la vemos como una obligación, porque no hemos aprendido a darle un estatus social de importancia, así como le damos importancia al fútbol, que ahora va a haber un mundial y hay millonadas se están invirtiendo para adecuar instalaciones, para lo que sea, ¿no? Con tal de tener la fiesta, que no está mal, o sea, a mí también me gusta el fútbol, pero también digo, deberíamos hacer algo similar para la lectura, ¿no? O sea, darle esa importancia social. Y entonces cuando lo hagamos por gusto, cuando seamos seres, o sea, porque desde la lectura puedes fomentar seres curiosos, ¿no? Entonces, cuando tengamos una sociedad auténticamente curiosa, vamos a ir transitando muchísimo más al conocimiento, muchísimo más a la criticidad. Y es un desafío enorme que tenemos todos como educadores en nuestros espacios, con nuestros estudiantes, con nuestros hijos también, con nuestros sobrinos, en fin, de incentivarlos de muchas maneras, que no sea una monserga la lectura, sino que sea algo de placer. Pero para que sea de placer necesita ser algo que le interese a las personas. Tenemos que entrar por ahí. Porque si a fuerzas vamos con nuestro rollo y queremos que nuestro mismo rollo les guste a los demás, pues no va a ser así porque cada quien ha vivido diferentes experiencias, emociones y vive una emocionalidad determinada en cierto momento de su vida. Entonces, y los libros que leímos a los 15 años no son los mismos que nos apasionarían a los 40 o a los 50, ¿no? O sea, siempre vamos cambiando como seres humanos. Eso debemos tenerlo muy en cuenta con los niños, con los jóvenes, con el tipo de mensaje. Entonces, el libro tiene que ser como un espejo para que se vea reflejada la persona en él y entonces le pueda ser atractivo. Y para eso no hay más que probar, ¿eh? O sea, intentar uno, otro, hasta que le pegues a uno que sí le gustó y ahora sí, ¿no? Bueno, nada Sí, más quería decir eso. no, muchísimas gracias. De hecho, bueno, platicar que usted fundó el programa de Letras para Volar, o sea, tiene una gran cantidad de iniciativas que ha hecho para fomentar la lectura y bueno, ya me acercaré con usted para pedirle sus recomendaciones y ver de qué manera podemos hacer extensiva pues esta disciplina, estas maneras de comunicar el hábito de Ah, la lectura. con todo gusto. ¿Cómo puede incorporarse la ecoliteracidad en los planes y programas educativos para promover en los estudiantes el respeto y el amor por la naturaleza? Pregunta Andrés. Sí, fíjate, Andrés, que yo creo mucho en las transversalidades, ¿ok? Creo que lo más importante, yo ahorita estoy trabajando en Cuchapala con un modelo en el que insistimos mucho en las habilidades del siglo XXI.
que son, por un lado, el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración, la creatividad, las cualidades de carácter como el liderazgo, la curiosidad, etcétera, y las literacidades. O sea, eso es una formación básica, pero que se lleva transversalmente. Y para eso es muy importante la formación de los profesores. Entonces, ¿quieres la ecoliteracidad? Necesitamos trabajar durísimo en academia con todos los profesores para nosotros tener unos entendimientos y necesitamos llegar en todas las materias tenemos que tocar el punto. No importa lo que vas a enseñar. Me acuerdo de la doctora Villarreal de Puga cuando le dieron el reconocimiento de maestra emérita, que dio un discurso fantástico. Y no se me olvida que ella dijo, bueno, dice, yo siempre les pregunto a mis estudiantes, a ver, levanten la mano a los que les guste la pornografía. Y muchos levantan su manita. Y yo les digo, nos vamos a entender, porque las plantas hacen el amor todo el día y ni quien les Ujú. diga nada. Sí. Entonces, me pareció un recurso muy, muy, muy gracioso y una manera que ella tenía de comunicarse con sus estudiantes, pero ella siempre fue una mujer que amaba profundamente lo que hacía, ¿eh? O sea, a mí me tocó la fortuna de ir con ella y con mi hijo, que todavía estaba chiquito de 3 años, y ella caminando, a ver, vente, vamos a ver, y asomarse a las plantas, a ver las más chiquititas, ya viste esta y mira cómo tiene estas hojitas y todo lo demás. Bueno, con ese amor tenemos que platicar desde lo que nos toque, desde lo que nos toque. Y tenemos que hacernos de un acervo cultural amplio también nosotros, de poemas, de libros, de novelas, de todo lo que nos sirva para echar mano de ello y poder hacer atractiva la intervención con ellos, ¿no? Sí, Entonces, eso es lo que ya. podría decir. Muchas gracias. Bueno, me permito leer. Esmeralda Alcaraz la felicita, muy interesante charla. Y también en nuestras redes sociales agradecemos a Leslie, a Anaís García, que también gracias, doctora, por inspirarnos, a Antonio, Arturo. Y Leslie, me encantó la charla. Estuvo increíble, doctora. Gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Entonces, bueno, pues estamos, pues nos dejó inspirados y mucho para pensar, para reflexionar y retomar estos temas. Va a ver que vamos a encontrar la manera de darle seguimiento. Y Ojalá que sí. Y estoy a sus órdenes para lo que se requiera con eso, ¿eh? Y encantada de haber compartido este espacio con ustedes, colegas del CUCBA, maravilloso de nuestra Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. muchas gracias. Bueno, le voy a ceder la voz a nuestra tesorera Lulú Ábalos, quien tendrá el honor de leer la constancia. Si la pones como pantalla completa. Pues buenas tardes a todos, tardes, noches. Doctora, no, creo que todos nos quedamos con activado el pensamiento hacia la literacidad, ¿sí? Que para algunos como yo es algo nuevo, un concepto nuevo, pero de verdad que bastante interesante para arraigarnos, ¿no? Volver a ese arraigo que tenemos. Entonces me voy a permitir leer la constancia. Dice, el Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco AC otorga la presente constancia a la doctora Patricia Rosa Chávez por su participación como ponente en la conferencia, pensando hacia la literacidad ambiental. Guadalajara, Jalisco, a 30 de abril del año 2026, y lo firma la maestra en Ciencias Gloria Villarreal Rodarte, secretaria, la doctora Nidia Janet Carrillo González, presidenta, y la de la voz, bióloga María de Lourdes Ábalos Vaca, como tesorera. De nuevo, gracias y pues a seguir trabajando. Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Que estén muy bien. Hasta Buenas pronto. noches, muchas gracias, doctora. Gracias. Hasta pronto. Bye bye. Gracias a todos por su participación. Buenas noches. Ay, buenas noches.